Les vamos a explicar el proceso de electrólisis de salmuera mediante el proceso de membrana para la obtención de hidróxido de sodio, cloro e hidrógeno. La electrólisis de salmuera es uno de los procesos más importantes en la industria química. Este proceso utiliza electricidad para descomponer una solución concentrada de agua salada, lo que es la salmuera, y esto como resultado nos da la obtención de hidrógeno, gas de cloro y también de hidróxido de sodio. Estas materias primas son muy importantes en la industria, ya que tienen aplicaciones en plásticos, productos farmacéuticos, papel, textiles y energía. Este electrólisis se lleva a cabo de diferentes formas. Existe el diafragma y la membrana, pero ahorita les vamos a explicar lo de la electrólisis de salmuera moderna, que generalmente emplea una célula de membrana. Esta célula separa los compartimentos de ánodo y cátodo para evitar la mezcla de cloro e hidrógeno. Entre las tecnologías diferentes de producción, la membrana es la más moderna, consume menos electricidad y también nos da como resultado la producción de soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, en un grado mayor de pureza. La materia prima que se utiliza para esta electrólisis es la salmuera. Es un método muy económico y de la salmuera obtenida puede ser transportada a través de tuberías al lugar del destino. Por lo general, si se desea obtener cloro de elevada pureza con un elevado rendimiento y sin la presencia de residuos de salmuera, en la célula de electrólisis es imprescindible separar los procesos de cada electrodo mediante la membrana catiónica. Esta membrana no deja pasar el agua, pero permite el paso de cationes como el sodio, necesario para conseguir el equilibrio iónico de agua. Con esta membrana será posible separar los productos. Aquí vemos una imagen de cómo es que se lleva a cabo el proceso de electrólisis. Esto que se ve aquí en el medio de color verde es la célula de membrana. La electrólisis de salmuera requiere una entrada de energía significativa, pero generalmente se considera más ecológico que los métodos tradicionales de producción de cloro. En resumen, podemos decir que la electrólisis de salmuera por proceso de membrana es un proceso industrial clave que utiliza electricidad para descomponer el agua salada, generando valiosos productos químicos. Ahora les vamos a explicar el proceso de la electrólisis de membrana. Como primera etapa tenemos la disolución y el acondicionamiento inicial. En esta primera etapa se alimenta cloruro de sodio sólido a un disolutor junto con agua para que así podamos formar la salmuera. Más adelante en el proceso, la salmuera ya formada se agrega un compuesto y un floculante. Esto con el propósito de precipitar ciertas impurezas. Un ejemplo de estas impurezas serían los hidróxidos o los carbonatos de metales. Para esto, el floculante ayuda a aglomerar las impurezas para su remoción posterior. Al finalizar esta etapa, obtenemos como resultado una salmuera cruda acondicionada que avanza al tratamiento en sólidos de suspensión. Como segunda etapa, tenemos la coagulación. En esta etapa, en el tanque de coagulación, la salmuera se mantiene bajo agitación controlada. Esto con el propósito de favorecer a la formación de flóculos a partir de impurezas coloidales. En esta etapa nos da como resultado una mezcla coagulada, lista para la separación mecánica. Como tercera etapa tenemos la filtración primaria. En el filtro primario se retienen los flóculos y sólidos mayores para que después el tanque de efluente primario recoja el filtrado primario, que es una salmuera clarificada. Esto con el propósito de reducir carga sólida antes de tratamientos más finos. Como cuarta etapa tenemos la remoción selectiva de aluminio y magnesio. Esto es un intercambio iónico. En las columnas de remoción de aluminio y magnesio, el filtrado primario pasa por resinas específicas. Esto con el propósito de capturar iones de aluminio y magnesio que afectan la electrólisis y la calidad del hidróxido de sodio. En esta etapa, como resultado, obtenemos una salmuera con niveles muy bajos de aluminio y de magnesio. Como etapa 5 tenemos la filtración secundaria. En esta etapa, en el filtro secundario se realiza un pulido adicional, esto para retirar cualquier sólido residual desprendido de las columnas. Esto con el propósito de garantizar baja turbidez y ensuciamiento mínimo en las etapas siguientes. Para la siguiente etapa es el ajuste de pH, donde se corrige el pH de la salmuera con el propósito de optimizar el rendimiento de la siguiente etapa. Así obtenemos una salmuera con un pH adecuado y estable. En la etapa 7 es la remoción de boro mediante columnas de intercambio iónico para eliminar el boro disuelto, lo que nos permite tener una salmuera de alta pureza lista para la electrólisis. Para la etapa 8 se tiene la alimentación a electrólisis con membranas. En esta etapa el cloruro de sodio diluido y el cloruro de sodio concentrado entran como corrientes de alimentación y recirculan al sistema de electrólisis para controlar la concentración. En el diagrama, el cloro está indicado como manejo del gas anódico y este se genera en el proceso.
Para la etapa 9, reacciones y separaciones en la celda. En esta etapa, en el ánodo, se oxidan los cloruros a clorogas, que se separa y se maneja como subproducto. En la membrana ocurre el transporte de sodio hacia el cátodo. La membrana impide el retorno del cloro y minimiza la contaminación cruzada. En el cátodo ocurre la reducción de agua generando hidrógeno en el hidróxido. Los sodios forman hidróxido de sodio en el comportamiento catódico. Al finalizar esta etapa, las corrientes de cloruro de sodio diluido o concentrado ajustan la sanidad y conversión por eficiencia y pureza. Y por último, en la etapa 10, el hidróxido de sodio concentrado se extrae del compartimento catódico y se envía a un tanque de almacenamiento. El agua pura se separa y almacena en su tanque correspondiente, resultando la purificación interna y balances de agua del sistema, y los gases del cloro del ánodo y del hidrógeno del cátodo se colectan como subproductos energéticos o químicos. En consiguiente, se tiene de manera más resumida el proceso en un diagrama de flujo para después tener la identificación de los equipos que se requieren. En el primer lugar tenemos un disolutor que prepara la salmuera. Después está el tanque de ajuste de pH, sistema de electrólisis de membrana, donde el agua es necesaria para mantener la conductividad y el transporte de iones a través de la membrana. El siguiente equipo, en el proceso de purificación, los filtros, las columnas de intercambio iónico requieren agua en generación y enjuagues. Por último, comportamiento catódico de la celda genera agua pura como subproducto. Y el último es el tanque de almacenamiento de agua pura, que recibe el agua generada en la electrólisis. Bueno, yo les hablaré del agua, contaminantes que no debe de tener el agua. La presencia de iones en el agua en los sistemas de electrólisis, como la industria general, pueden ocasionar problemas de incrustación y corrosión en los diferentes sistemas y equipos con dicciones, acelerando el deterioro de los componentes metálicos, reduciendo la eficiencia y la vida útil de los equipos y aumentando los costos operativos, entre otros. Por ejemplo, las sales del calcio y magnesio forman precipitados que se depositan en los electrodos y membranas, reduciendo su eficiencia y su vida útil. La presencia de estas impurezas reduce la conductividad eléctrica del agua, aumentando el consumo energético y reduciendo la producción. Los cloruros y sulfatos producen corrosión y aceleran el deterioro de los componentes metálicos, como pueden ser los electrodos o los cuerpos estructurales de la celda. Los compuestos metálicos tales como el hierro, magnesio o aluminio pueden formar compuestos insolubles que se depositan en las superficies de los electrodos y membranas, impidiendo el paso de la corriente y obstaculizando el paso de los iones, aunque también el agua ultrapura, sin contenido salino o baja fuerza iónica, nos conduce la corriente eléctrica, por lo que no sería posible realizar la electrólisis sin dejar pasar la corriente, ya que la producción del hidrógeno es directamente proporcional a la corriente que circula por ella, la ley de Faraday. Por lo tanto, tener la conductividad casi nula no conduce la corriente y no produce la reacción deseada del producto de hidrógeno. Para evitar esto, es decir, aumentar la conductividad eléctrica, se emplean unos compuestos llamados electrolitos. La elección de electrolito es fundamental, ya que puede cumplir con algunos requisitos. Alta conductividad eléctrica, para reducir la resistencia al paso de la corriente, reducir los costos energéticos y evitar el calentamiento excesivo de las celdas. La alta estabilidad debe ser químicamente estable bajo las condiciones de operación, temperatura, presión y potencial a este aplicado. Además, debe resistir la descomposición electroquímica para evitar reacciones no deseadas o su propia degradación. Compatibilidad química. Debe ser compatible con los materiales de la celda con el fin de evitar su corrosión y deterioro. Principio de no reacción. No debe reaccionar en los electrodos, al menos no influir en la riqueza o pureza de los productos no deseados. Lo que podemos concluir es que para este proceso, que será necesario realizar un pretratamiento con el fin de eliminar sólidos que pueda tener el agua en suspensión, filtración, coagulación, fluctuación, ultrafiltración, con el fin de eliminar los compuestos disueltos que puedan precipitar o causar problemas de corrosión e incrustación, calcio, magnesio, sulfatos, cloros, carbonatos, metales, y que aportan conductividad al agua. También vamos a hablar de la identificación de las corrientes de agua que requieren enfriamiento o calentamiento. La primera es el agua que entra al disolver. En este proceso industrial suele mantenerse a temperaturas ambiente o ligeramente calentadas para facilitar su disolución. Agua en la piscina de coagulación. Generalmente no requiere calentamiento, pero puede mantenerse a temperatura controlada para optimizar la acción del floculante.
Agua en los filtros primarios y secundarios. Se mantiene a temperatura ambiente. Este filtro terciario, la corriente no es agua pura, es salmuera depurada y no necesita calentamiento. Agua en la etapa de eliminación de impurezas. Esta etapa no se encuentra visiblemente en el diagrama. Es un proceso activo entre el filtro primario y secundario. No es en el estanque. No se indica calentamiento o enfriamiento. Agua en la columna de remoción de aluminio y magnesio. Normalmente se encuentra a temperatura ambiente. Agua en columnas de intercambio iónico. Se mantiene a temperatura ambiente para proteger las resinas. Agua en la celda de electrólisis. Aquí puede haber calentamiento, ya que en la electrólisis genera calor. Se puede usar enfriamiento para mantener la eficiencia del proceso y proteger los componentes. Y en la corriente de agua no se calienta ni se enfría, se almacena a temperatura ambiente. Por consiguiente, voy a explicar la cadena de suministros, que también se puede entender como la materia prima que vamos a utilizar en este proceso. Como principal, vamos a encontrar la sal, el agua y el carbonato de sodio y los floculantes. Algunos insumos auxiliares van a ser resinas, reactivos de pH y la energía eléctrica, que todos estos van a funcionar como apoyo para nuestro proceso. En el proceso vamos a encontrar disolución, coagulación, filtración, intercambio iónico y electrólisis, que se pueden entender como los procesos indispensables para llevar a cabo el sistema. Además, vamos a encontrar que los productos obtenidos van a ser hidróxido de sodio, clorogas, hidróxido de gas y agua pura. Este proceso se puede aplicar en industria química, de papel, textil, energía y en el tratamiento de aguas. Ahora les voy a explicar el código que va a explicar la simulación para encontrar la optimización de este sistema. En la primera parte vamos a encontrar que se va a definir las corrientes de proceso de nuestro sistema para la optimización de agua. Después de esto vamos a definir las variables para encontrar la combinación óptima del proceso. Después vamos a definir los parámetros del sistema. Siguiente a esto, vamos a definir los balances de masa, es decir, el agua de cada fuente que debe distribuirse entre sumideros o de desperdicio. Después vamos a establecer las funciones objetivo acorde a los costos de operación. Por consiguiente, vamos a encontrar el modelo óptimo que satisfaga las corrientes del menor costo. Ahora voy a correr el código. En el código, en los resultados, podemos encontrar 36 restricciones y 100 variables. En los resultados vamos a encontrar que el sistema óptimo, la recirculación de agua, tiene un costo anual de 10.080. Este incluye el costo de agua fresca, el costo de bombeo por tuberías y considera que se tiene una operación anual de 8.000 horas. En el modelo se encuentra que la recirculación de agua para el proceso es posible. También se encontró que comprar agua fresca es necesario para aplicar el sistema. Podemos encontrar que el desperdicio es inevitable y que se pueden cumplir todos los requisitos de calidad de los procesos. Ahora voy a pasar a explicar el código de optimización de calor. En la primera parte vamos a encontrar que se puede definir las corrientes calientes que se necesitan enfriar y las corrientes frías que se necesitan calentar. Lo siguiente es establecer las variables en el intercambio. Después vamos a establecer las temperaturas del proceso. Ahora es definir las ecuaciones de balance que explican el enfriamiento y el calentamiento del sistema. Después de esto vamos a decir que la función objetivo es minimizar los costos del intercambio y que se puede encontrar finalmente el modelo óptimo que diga los costos mínimos del proceso. Nuevamente voy a correr el código. En este código podemos encontrar que tenemos 5 restricciones y 9 variables. Y como resultado podemos encontrar que el sistema óptimo de intercambio de calor tiene un costo anual de 54.000. Esto incluye solo costos de utilidades, calentamiento y enfriamiento. El intercambio directo entre corriente es limitado. También podemos decir que se necesita considerar vapor para alcanzar las temperaturas objetivo y que el costo anual es principalmente por el calentamiento con vapor. Además, no hay mucho margen para recuperación de calor entre las corrientes existentes. Como conclusión, podemos decir que este proceso sirve para encontrar hidróxido de sodio y que es un sistema muy novedoso en la industria, además que
es muy óptimo debido a los pocos residuos que se pueden presentar.